Quiero... Listo. Yo quiero que algunos de ustedes me cuenten, bien sea Rosalba, que estaba aquí atenta ahorita hablando, ¿cómo te has sentido hasta el momento con el desarrollo de la temática? Si realmente está cumpliendo con las expectativas, ¿qué aspectos podrías tú, pues, en este momento decir, no, esto no me gustó, quiero que se mejore acá? Ahí vamos a 4 minutos, vamos a hablar sobre eso, ¿listo? Si quieres hacerlo en español, en inglés, no hay problema. Hoy especialmente vamos a mirar pues la temática que concierne a esa última actividad, porque el miércoles, si Dios quiere, nos volvemos a reunir, ¿listo? Entonces, yo lo que quería era que ustedes hoy reciban la explicación y el miércoles volvemos a reunir, ya que es la última reunión del curso. Oye, una preguntita, buenas noches. Hey, Andrés. La clase del miércoles no se hizo, que yo no pude ingresar. No se hizo, efectivamente. Yo estaba enfermo. Ah, bueno, Todavía lástima. sigo un poquito pues ahí con ciertos eh, altibajos, pero ya soy mucho mejor. Sí, por eso estamos por hacer la conferencia hoy y practicar un ratico inglés y por supuesto reunirnos el miércoles para que hagamos la conferencia de cierre, Dios mediante. Okay, so I was asking you, Rosalba, so how have you feeling, I mean, about the activity that you have been doing? The same question is going to be directed for you guys, so be attentive to talk. I want you to talk. Buenas noches a los demás compañeros también. Profesor, pues realmente yo me he sentido muy bien con las explicaciones y me parece que la temática que se ha trabajado es muy actualizada, muy moderna. Particularmente, yo estoy atrasada en las tareas, pero estoy estudiando. Creo que cuando me ponga a hacer tareas, o sea, las evidencias, creo que las voy a sacar bien. Particularmente me llamó mucho la atención de la actividad 3 acerca de la tecnología, porque hay unas explicaciones que yo no las manejaba muy bien, o sea, ni en español siquiera. Digamos, la diferencia entre un MP3 y que el control remoto, que todo eso, o sea, como que uno lo maneja, pero yo no lo sabía exactamente. Aquí con esta explicación que dan, no solamente vi lo del tiempo y lo de cómo se describen las características de algún elemento o de alguna persona, usando las terminaciones ing con el verbo to be, o la terminación ed también con el verbo to be, o con un verbo to feel. Entonces, además de eso, yo aprendí, además de esa forma de los adjetivos, me llamó mucho la atención lo de los elementos tecnológicos. Me siento muy bien, con el curso. Sé que me falta mucho y casi que cada vez que estudio digo, ay Dios mío, sé muy poquito, pero ahí voy. Okay, no problems. So the most important aspect here is that you are trying to make it happen. You are trying to do your best in order to learn English much better or master your English Sí. proficiency. That's the most important aspect. So somebody else would like to tell us how have you been feeling about the activities or doing the activities? Tell us something. We're going to spend like 2 more minutes on this topic. So before we start formally our conference. Somebody else? Gracias. Okay, thank you so much, Rosalba. What about Jose Gomez or Andres? Yeah, oh, okay, Andres Ardila and Andres doesn't have a surname. ¿Alguien más que quiera jump to the spot, saltar al paredón and respond the question? Hi, teacher. Hey, all right, hello, Andres Ardila. Good to see you once again. So nice to see you. Tell us, please.
I can load the learn activities before, ¿cuál es después y cuál es antes? Before Maybe. después de las fechas, mejor dicho. Yeah. Yes. Yeah. Es que tengo como dos actividades pendientes y no las he enviado. Okay, for everyone, guys, let's say like tomorrow morning I can't, but like say tomorrow afternoon, I will try to enable all the activities. All right, just be attentive. This is basically for those who haven't sent yet the activity, the evidences. So please be attentive because tomorrow I'm going to enable all the evidence. All right. This is just like a brand new for you Okay, guys. teacher. Somebody else would like to talk? Hey. Okay. I know that you don't want to talk. Teacher, Yeah. What's your name? hello. Hey, Jose Gomez. Good to see you. I Thank you think for that, I joining think, us. okay. The course is, for me, is very complete. I can't do the homework because the other activities, but I download the thematics and I study in my house when I have at times. I I I the memories of the content of the course for me is very interesting because I study in different times and I Okay. have a problem with the make to the homework, but for me it's interesting. Okay, I appreciate it, Jose. Thank you so much for your kind appreciation about the course. That's good. That's good. Okay, so let's get it started because I know time is flying like an arrow, and we're not going to spend a lot of time here. I'm gonna share my screen, please. Try to make a sign when you are seeing my. Now, can you please confirm if you are looking at my screen? Can you see the document on the screen? Yes. Turn on my camera. Okay, guys. So, like I said to you at the very beginning of this conference, we have just arrived to to the lax activities or evidence. I just want you to be please attentive, more responsible. I know that you are responsible, but I want you to be more responsible because this is the last part of this course, and I don't want one of you or none of you to miss this last part, which is the most important for the course and for us, because we're going to demonstrate how much we could learn throughout this course by doing these last activities. Okay, and I cordially invite you guys uh, to read the recommendation that I'm already gave to every one of you. Some of you have been doing an excellent job. Yeah, I can say that because of I've been feeling so happy when I'm read a lot of papers which are full enough, good grammar, uh, coherence. Yeah, you say, wow, this is like this text was written by a gringo. Something really outstanding. So that's the motivation for you. Okay, so this is the first, let me get into the contenido del curso. Let me click on the,
There you go. We got here to the activity number 4. Like I was saying, is the last one. Remember, guys, to study the materials and support before you start doing the piece of evidence. Try to study the materials and support primarily. Procure to do that, please. Procure to do that, because in here you will find this. Look. This is what I have done in life. So in this last learning activity, you will learn how to describe events and situations that started in the past, and and the past and are still taking place in the present time. For that purpose, we were working on the present perfect tense together with some useful vocabulary to be used with it. So this is just a very brief recommendation for you. Okay, and here you can see the topics, which are 5, 6, better. The present perfect, yes, just and already. Have you ever? I have never. Yes, just or and already. This is just I like this second topic. I like this one. Third, talking about education. Fourth, this is the identifying pronouns, quantifier, enough, quite, many, too much, a little. And finally, you will find vocabulary relating to the health and lifestyles. So let's move on to the first topic, which is the present perfect. If you go down, you will find a very accurate information about the present perfect. You will find more information, exercises. You will find accurate, information on how to use the present perfect, when to use the present perfect, in what context we can find and use the present perfect. So that's the recommendation for you to study these materials and support, especially the first part, because you are going to use the present perfect in the upcoming activities, in the upcoming evidence. So that's it. What they recommend you to study this. Here you can find your look, the past. We find a chart with full information relating to the past, the present perfect, in the negative, positive, interrogative, when to use or give short answers, and of course, when and how to ask questions and using the present perfect. So look, you will find exercises, questions. So Jose, you can continue doing what you are doing now. The downloaded documents, the materials and support, keeping that on your device and study by your own. And of course, coming out with great exercises. De esos son los que con A, con negativo. Yes, look, and here you will find the other topic, which is when to use just in affirmative sentences, when to use already in affirmative sentences, because we sometimes say, okay, I just want to say this, or I didn't. Hey, somebody. Por favor, los micrófonos están. Deben estar en modo. Su derecho al debido proceso ante la ley. Okay. Chévere. Muchísimas gracias. Entonces, como les estaba contando, estoy en ese material. Este material es tan bueno que yo ya lo descargué y lo tengo en mi computadora en una carpeta especial, precisamente porque encontré en ese material un contenido bastante coherente y que de alguna manera también me sirvió para ratificar ciertos conceptos sobre el presente perfecto, just, ¿sí? Miren. Pero vamos a quedarnos aquí mucho tiempo. Ustedes lo pueden descargar. Aquí hay unas expresiones muy bonitas. Miren, estas expresiones que están aquí, estudienlas, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, yo quiero decir copiar o hacer trampa. ¿Cómo se dice copiar o hacer trampa? Pues tenemos el verbo cheat. Cheat. Entonces, cuando alguien abandona la universidad o cancela la universidad, dice to drop out. We say drop out from the university. Drop out from the university. ¿Sí? O I dropped out university twice. Como se, en los dos casos es muy correcto. ¿Listo? Mira, ahí está, por ejemplo, iniciar una clase o curso. ¿Cómo se dice? Por lo general, cuando yo voy a comenzar la clase, ahí dice, let's get started. Let's get started formally our conference. Alguien escribió. Yeah, phrasal verbs. Yes, Andrés, phrasal verbs. Aquí está. ¿Sí? Pues yo reprobé el examen o perdí el examen o el curso. ¿Cómo se dice eso? To fail a course or an exam. As the way out. To pass a test or courses cuando ya pasamos el curso y todas esas expresiones. Estudienla, que esos son phrasal verbs. Son expresiones muy buenas en inglés. Muy bien. Aquí ya tenemos, entonces, las evidencias. La evidencia número 1 tiene que ver con Be Your Own Hero. Vamos a mirar en qué consiste. Ustedes deben descargar el documento dando clic aquí, lo descargan para que puedan tener una mejor claridad de cara a lo que deben hacer. Aquí está el documento y dice Learning Activity 4. Be Your Own Hero. To complete this evidence, follow these steps. Say, be your own hero. 1. You need to imagine you are listening to somebody read your own biography. What kind of things would you like to hear? That's the way. Entonces aquí usted debe imaginarse que está escuchando a alguien leer su propia biografía. ¿Qué clase de cosas le gustaría escuchar? Por supuesto. Pues también me gustaría, no sé, que hablan de un Robinson, le encanta viajar, ¿sí? Que le encanta leer, escuchar música, reggae, todas esas cositas que a usted le gustaría escuchar, ¿sí? Pero ahora vamos a mirar en el punto número 2, que es lo que nos están invitando y cómo vamos a nosotros a engranar eso con el punto número 1. Dice, take a look at this example below and create your own ideal biography. You have to use the third person singular to refer to yourself and the present perfect in all sentences. Si miran lo que yo les dije en el punto anterior, aquí ustedes deben observar el ejemplo, este ejemplo, que está aquí. Y, por supuesto, deben crear su propia biografía. Pero, ¿qué deben incluir? Deben, primero que todo, usar la tercera persona del singular, ¿sí? Y además deben usar el presente perfecto en todas las oraciones. Entonces, miren aquí. Nicolás has visited more than 35 countries. Entonces, esto cuando dice Nicole, que es la tercera persona, dice he. No van a decir que I. No lo pueden usar la primera persona. I. No, I have visited more than 35 countries. No. So, Carlos, Andrés, Rosalba has visited more than 35 countries now. Esas son cosas que yo ya hice. Se están conectados con el presente perfecto. Yo he. A tal cosa. Ha comido, ha bailado, ha visitado, ha jugado. ¿Sí? Ha saltado. Siempre presente perfecto. Entonces, el texto que ustedes me van a presentar tiene que cumplir con estas características. Ese es el punto final. Ahora, ustedes además de escribir ese texto, que les va a servir en este caso para poder grabar, ¿sí?, un audio en el que ustedes pues, narren esa historia o digan esa historia, ese texto.
Es decir, lo que ustedes plasmaron lo van a decir en un audio. ¿Qué es lo que ustedes me van a enviar? Tanto el texto como el enlace de ese audio. Ustedes ya saben que Vocaro es una buena herramienta para grabar en línea, porque allí mismo ustedes van a encontrar el enlace de esa grabación. Eso es lo que ustedes van a hacer en ese punto número, la evidencia número 1. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Any questions? ¿Preguntas? Hey, Juan Saralde, good to see you. Hey, do you have any questions? Hi, teacher. No question, teacher. You're good, right? That's okay. Okay, so appreciate it. Maria del Carmen, go ahead. Do you have questions? Thank you. You're Thank pretty you, welcome. teacher. O sea, dice grábese leyendo el guión, el que preparamos, y nos grabamos, grabamos el video leyendo el guión. No, no, eso es un audio, es un audio. Ah, ¿ese es un audio? ¿No es un video? No, 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 es un audio. Ok. Gracias. Entonces, el texto, lo lees, una buena pronunciación. Procure no ir correteando la gallina del vecino, la vecina, sino lento, pero sí, bien articulado, bien pronunciado, ¿correcto? Es sarcasmo, no se preocupen. Ok. No, ¿alguna otra pregunta? Any other questions? No questions. Si no quieren habilitar el micrófono, pueden escribirlo en el chat. We can shout out. Okay. That was all about the first evidence. Let's move on to the second one. This is like interactive activity. ¿Quiénes de ustedes ya hicieron esta evidencia número 2? Juanfer, cerrarle. Hey, good evening. Hey, no me deja ingresar, miren. La pantalla no me deja. La conexión no es privada, no me deja ingresar. Hace rato estoy intentando. Y no sé qué ha pasado con ese internet, que tiene una página que no me permite ingresar. ¿Alguno de ustedes está en plataforma en este momento para que pueda compartirnos pantalla y poderles explicar en qué consiste la actividad, por favor? Porque a mí no me permite ingresar. Bueno, mientras eso sucede, vamos a movernos a la siguiente actividad, ¿listo? Ya voy entrando y ya le ayudo, profe. Ok, te agradezco muchísimo, muy amable. Entonces aquí tenemos la tercera evidencia, que se llama My View on Colombia. My View on Colombia. Let's download the document and try to read all the instructions in order to be more clear on what we're going to do in this evidence. I already have it here. So My View on Colombia. This is just a very small picture of, I don't know where that, Fotolia, I don't know where that was from. Anyway. So what we're going to do here is just to write a composition describing what the lifestyle of a typical Colombian is like, customs, health, among others. Also, you have to take into account the use of indefinite pronouns and quantifiers. So to solve this evidence, it is recommended to search online or any other source in order to answer correctly. Aquí, miren que ustedes van a trabajar, van a elaborar una composición, ¿sí? En la cual describan cómo es el estilo de vida de un colombiano, ¿sí? Promedio, las costumbres, salud y entre otros aspectos que ustedes consideren relevante mencionar en esa descripción. De igual manera, usted debe tener presente o en cuenta la utilización de ¿qué? Bueno, en 10 minutos se termina la sesión, volvemos a ingresar, ¿listo? Los pronombres indefinidos y los cuantificadores. Ustedes se recordaron que allá en el material de apoyo, se lo voy a mostrar nuevamente, estaban los cuantificadores, ¿verdad? Que yo les dije que hay que estudiarlos,
precisamente porque aquí ustedes los van a emplear. Yo se los voy a mostrar. Todas las actividades o evidencias están conectadas con esto de acá. Miren. Aquí tenemos, miren, indefinite pronouns y aquí tenemos los quantifiers. ¿Cuánto decimos? Enough, quite, many, too much, a little. Entonces, si ustedes estudian ese material de apoyo, van a saber y van a aprender a usar en contexto estos cuantificadores. De igual manera, vamos a mirar estos indefinite pronouns. Miren, ustedes lo tienen aquí, present perfect. Hey, baby. Se los muestro para que se vean. Yo te los hice. Por aquí ahorita. Ok. Punto 4. Pero si no me pasé, bueno, aquí está. En la 16 están los cuantificadores. Sí, aquí aparece la 13. Aquí, mira que aquí está. Entonces, indefinite pronouns. Entonces, Nicole, this is just a very short description. Dice que deben ustedes leer el siguiente texto para que sepan o conozcan en detalle cómo es el viaje de ella. Pero en el propósito de este texto es que van a identificar los nombres, ¿sí? Como tal. Miren, aquí está. Cuando se dice nobody, somewhere, no one, something, everything, nothing. Todo estas palabras que están aquí resaltadas en ese texto es lo que ustedes deben hacer o deben usar o que se llaman pronombres indefinidos. Y son los que ustedes van a usar en la descripción que le van a hacer o que van a hacer ese colombiano. ¿Sí? Aquí ustedes tienen más. Miren. Anything, anywhere, anybody, anyone, nowhere, nobody, no one, nothing. Sí, miren, aquí está. Recuerden que esos que están aquí son pronombres negativos. Entonces, cuando yo no puedo decir I don't have nothing. ¿Sí? Miren que tenemos dos negaciones en una sola oración. Digo, I don't have nothing. Entonces, ¿quién me dice cómo sería la forma correcta de esa oración? ¿O cómo haría yo esta oración un éxito? I don't have nothing. O I don't have nothing. Ok, vamos a mirar aquí. Teacher, denle en configuración avanzada. Ok, ese I have nothing. Yes, Andres, I have nothing or I don't have anything. Anything es lo opuesto o haría como que un positivo, ¿sí? Yo no puedo decir nothing, sino anything o solamente I have nothing, que la oración está en negativo. Muy bien, Andrés. Para que lo tengan muy presente y es por eso que quiero que ustedes estudien ese material. ¿Correcto? Entonces, miren que aquí está las instrucciones. Están las instrucciones y es lo que ustedes deben hacer. ¿Alguna pregunta sobre este punto? ¿Todo está claro? Questions, pregunte, porque créanme que es importante que haya claridad en esa actividad. Bueno, aquí de hecho ya les dieron dos ejemplos. Miren, dos ejemplos. When you visit someone, you should bring a small present, for example, a cake. Eso es parte de la descripción de esa persona. Even though you can buy fresh vegetables almost everywhere.
Most people eat too much carbs and sugar. That's it. Miren, everywhere and too much. Quantifier, indefinite pronouns. Aquí están. Excelente. En la tercera evidencia, la cuarta ya, algo también muy sencillo que vamos a hacer y tiene que ver con personal success. Vamos a ver en qué trata. Recuerden descargar el documento. Ya lo tengo por aquí. Solamente voy a estar aquí. Personal success. Evidencia. Entonces aquí tenemos, education is a primordial pillar in life. In this evidence, you have to record an audio or video with your answer to the following questions. Aquí tenemos una serie de preguntas, ¿sí? What have you studied? What are you studying now? What have you been your motivation to study? Do you plan to study anything else? What do you want to do professionally speaking in the next 3 years? Entonces, estas preguntas ustedes las van a responder, bien sea en un audio o en un video. Si usted quiere grabarse, sería magnífico que lo hiciera grabándose, pero a través de un video y nos compartiera pues el enlace de ese video. O en su efecto, pues solamente graba archivo de audio y nos comparte también el enlace. O me comparte el enlace, que es el que yo voy a calificar, pero en él deben responder estas preguntas. Mira que aquí seguimos haciendo uso de ¿qué? ¿Qué tema es? What is the topic? Hey. Present perfect. Present perfect. Present perfect. Yes, exactly. That's the present perfect. ¿Y dónde lo encontramos? Where can we find this material? Or this topic? Have you? Where? What have you studied? No. Where can we find this topic? Where? Say, okay, Maria, go ahead. Material support. Materials and support. Excellent, Maria. Excellent. That's the way out, okay? Topic So, 1. procure, please, to check out the materials and support because you are going to find a lot of interesting information relating to this topic. Present perfect. And also look here. The present continuous, present, this is the past participle, this is the present perfect as well. And also you're going to work on the WH question words. Want to give good answers to these reasonable questions. Okay, so that's all about this evidence. Let's move on to the other one. Here we go. Esta pues ya es la evidencia final, que es la de consolidación. Aquí ustedes miran 3 enlaces. Enlace número 1, que tiene las instrucciones. Enlace número 2, que tiene un audio. Y el enlace número 3, que tiene un template. Un template es una presentación, es un modelo que está en PowerPoint, que tiene unas imágenes, pero ya vamos a mirar en sí qué es lo que debemos hacer. Para ello, entonces, debemos proceder a descargar el primer enlace, el primer documento. Yo lo tengo por aquí. Es este. Es este, mire. Consolidation activity. What I have done this year, it's like a question, what I have done this year. What to do? You say, first, record tape describing a different activity that you have done this year. Remember, you can describe real or unreal events. Entonces, allí ustedes van a proceder a grabar